¿Ya conoces la última publicación del Centro Olof Palme México? Ven, vamos a conocerla. ¿Te gustaría saber cómo ha evolucionado el concepto de seguridad nacional e internacional en el presente siglo? ¿Deseas saber sobre la problemática de la seguridad ciudadana o hídrica? ¿Qué lugar ocupa el terrorismo en la agenda de seguridad nacional de México y por qué? ¿Qué relación existe entre género y seguridad? ¿Entre seguridad y cultura? Las respuestas a estas y otras preguntas se encuentran en el libro colectivo La seguridad extraviada, apuntes sobre la seguridad nacional de México en el siglo XXI. Coordinado por María Cristina Rosas y con las reflexiones de Guillermo Garduño, Luis Eduardo Pérez Ortiz Cancino, Gustavo Mauricio Bastien, Héctor Frías, Alfonso Aragón, Jorge Alfonso Monjaraf, Fernanda Padilla, José Jesús Borjón, Salvador Díaz Huitrón, Tomás Martínez, Severino Cartagena y Juan Pablo Prado. Adquiere ya, La seguridad extraviada, apuntes sobre la seguridad nacional de México en el siglo XXI. Envíanos un mensaje a través de nuestras redes sociales para adquirir esta y otras obras del Centro Olof Palme México. Contáctanos hoy mismo. El conflicto entre Rusia y Ucrania impide mirar a otros tantos de larga data que acontecen simultáneamente y que incluso son más longevos. No hay región del mundo que escape al desarrollo de los conflictos armados, lo cual revela la fragilidad de la paz y los desafíos que enfrenta la seguridad internacional. Muy buenos días, sean todos bienvenidos a una sesión más de nuestro seminario que organiza el Centro Olof Palme México alrededor del tema general COVID-19 y la gestión de crisis en un mundo complejo. En esta octava temporada estamos analizando la temática de la paz, la seguridad y el desarrollo, que además son los ejes de los proyectos que desarrollamos al amparo del Centro Olof Palme. Y bueno, en esta octava temporada también hemos tenido jornadas para analizar aristas diversas para explicar la dinámica de conflicto en la que nos encontramos. El día de hoy estamos muy contentos de recibir a tres connotados expertos para abordar un tema del que se ha hablado mucho y que sin duda requiere mucha más reflexión que la que hemos visto hasta el día de hoy. Se trata del regreso del poder duro en las relaciones internacionales. La realidad es que el poder duro siempre ha estado ahí, pero también es cierto que hemos tenido muchas narrativas en los últimos años que exaltan el poder suave, el poder blando, la primacía de la negociación, de ganar las mentes y los corazones de los países, de los líderes políticos para gestionar la política internacional. Hoy, por supuesto, el conflicto entre Rusia y Ucrania nos recuerda que la guerra sigue ahí y había otras guerras antes de este conflicto. Y sobre estos temas y también sobre su gestión y, por ejemplo, el papel de la Organización de las Naciones Unidas, vamos a reflexionar con la presencia de Gabriel Aguilera Peralta, de Andrés Gómez de la Torre Rota y de Alfonso Mota Allen, a quienes les agradecemos su tiempo y su disposición para estar con nosotros. Quiero recordar a nuestra audiencia que nos acompaña aquí en Zoom y a quienes nos están siguiendo a través de Facebook Live, que pueden formular preguntas para nuestros distinguidos invitados. Y antes de comenzar, me voy a permitir presentar breves reseñas curriculares de ellos. Gabriel Aguilera Peralta es magíster en Ciencia Política por la Universidad
Universidad Albert Ludwig de Alemania, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogado y notario de la USAC, diplomado en Administración para el Desarrollo, diplomado en Estudios Estratégicos y en Estudios Avanzados en Sociología por la Universidad de Salamanca. Ha sido 2 veces viceministro de Relaciones Exteriores, embajador de Guatemala en Alemania, Perú, Países Bajos y ante la OEA. Trabajó como coordinador adjunto del Programa Centroamericano para el fortalecimiento del diálogo democrático de la OEA. Fue secretario de la Paz, presidente de la Comisión de Acompañamiento de los Acuerdos de Paz y subsecretario de la Secretaría de Análisis Estratégico, SAE. Ha sido catedrático en la USAC y las universidades del Valle de Guatemala, Galileo, la Escuela de Gobierno y es actualmente docente de la Universidad Rafael Andívar. Ha sido profesor visitante en centros académicos y universidades de varios países. Se desempeñó como integrante del comité directivo de la CLACSO y actualmente es vicepresidente del Instituto de Relaciones Internacionales e Investigación para la Paz, IRIPAZ. Además, Gabriel, pues es un prolífico autor sobre temas relacionados con la paz y la seguridad. Andrés Gómez de la Torre Rota es abogado y magíster en Política y Economía Internacional por la Universidad de Belgrano en Buenos Aires, Argentina, miembro asociado y miembro del Consejo Directivo del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad Católica del Perú, miembro del Comité Académico de la Maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad del Salvador de Buenos Aires, Argentina, ex asesor jurídico de la Comisión Parlamentaria de Defensa Nacional, Orden Interno, Inteligencia y Lucha contra las Drogas del Congreso de la República del Perú y de grupos de trabajo congresales en asuntos de seguridad nacional, ex consultor de la Fiscalía de la Nación, Ministerio Público del Perú en asuntos de seguridad nacional e inteligencia y ex director de la Escuela Nacional de Inteligencia del Perú. Alfonso Mota Allen es vicepresidente del Centro Internacional de Defensa y Seguridad, doctor en Ciencia Política, Relaciones Internacionales por la Universidad Dalhousie, o como dicen allá en francés, Dalhousie, en Halifax, en Nueva Escocia, Canadá. Con maestría en Administración Pública por el Monterey Institute of International Studies en California. Participó en el programa Fulbright García Robles. Es capitán de corbeta del Cuerpo General, piloto de helicópteros retirado de la Armada de México. Ha ejercido cargos de seguridad como diplomático asimilado al Servicio Exterior de México con el rango de ministro en Estados Unidos, Canadá y Guatemala, donde sirvió como agregado legal para Estados Unidos y Canadá por parte de la Fiscalía General de la República, agregado del Centro de Investigación y Seguridad Nacional en Guatemala y agregado naval adjunto en Washington por parte de la Armada de México. Ha centrado sus estudios en los temas de mantenimiento de la paz, de las Naciones Unidas, delincuencia organizada transnacional, uso de la fuerza, violencia contra las mujeres y actualmente es investigador en el proyecto de seguridad pública desde las epistemologías críticas del feminismo. Es autor de una obra sobre las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU y sobre una potencial participación mexicana en este tipo de operaciones como parte de la política exterior de México, que bueno, al final siempre sí la tuvimos, ¿verdad? Desde el gobierno anterior se decide participar en las misiones de paz, con todos los asegúnes que hemos analizado históricamente alrededor de este tema. Y bueno, pues yo les doy la más cordial bienvenida, les agradezco mucho su presencia y sin más le voy a pedir a Gabriel Aguilera que haga uso de la palabra y por favor, Rodrigo, si nos apoyas con su presentación. Muchas gracias. Primero que nada, pues agradecer a María Cristina la invitación, felicitarla por el excelente trabajo que hace en el Centro Olof Palme y un saludo muy cordial a don Andrés Gómez de la Torre y don Alfonso Mota Allen. Me siento distinguido de compartir con ustedes, compañeros. Bueno, la pregunta motivadora de Cristina, coincido, es el tiempo del poder duro. Yo estoy de acuerdo. El hard power ha vencido al soft power, pero ¿qué es lo que pasó? Bueno, no se puede hablar de este tema sin tocar la guerra de Ucrania, que es lo que voy a enfocar la intervención. También hablando del rol de Naciones Unidas, de la RAND Corporation
Y estoy trayendo también a la discusión a un invitado de 2000 años, que es a Tucídides, ¿verdad? Vamos a ver entonces qué le quiere decir. Veamos lo siguiente, por favor. Veamos el siguiente cuadrito. Bueno. Miren, discutir las causas de la guerra. Las inmediatas son muy conocidas, ¿verdad? No voy a usar el tiempo de los que están escuchando para repetir lo que todos sabemos. Pues, la Federación Rusa invadió Ucrania y eso provocó la guerra, ¿verdad? Rusia presentó argumentos de que su seguridad estaba amenazada, de que quería evitar que la OTAN llegara a su frontera. Bueno, esos argumentos no son válidos desde el punto del derecho internacional y no son admitidos más que por Rusia y sus amigos, ¿verdad? Aunque puse por ahí o recordé las declaraciones del Papa Francisco y de Lula porque son parte de un argumento de que de que Ucrania podía haber hecho acciones que hubieran evitado la guerra. Así que hay cierta responsabilidad por parte de la misma Ucrania, es cosa discutible, ¿verdad? Pero tomamos en cuenta que existe ese argumento. Ahora, yo invité a Tucídides porque, como dije, a pesar de que tiene 2000 años, yo creo que si estuviera con nosotros, nos diría, no, mire, las causas de la guerra de fondo es otra, y es la lucha por la hegemonía mundial. Aquí hay que recordar un poco el argumento de Fukuyama, ¿verdad? Después cuando concluyó la Guerra Fría, Fukuyama pensaba que Rusia se iba a adoptar las formas políticas y sociales propias de Occidente, y se iba a democratizar en sentido liberal. Y que China, que iba a entrar a la Organización Mundial del Comercio, también se iba en un decurso de democratización como lo entiende Occidente. Y que bueno, entonces ese era el mundo feliz que Fukuyama predecía, ¿va? Bajo la hegemonía de Estados Unidos. Pero eso no es así. ¿Por qué? Porque tanto Rusia como China no aceptan la hegemonía de Estados Unidos. ¿Y eso a qué nos lleva? Entonces, un argumento que quiero poner a discusión de ustedes, compañeros, y de nuestro público, es que Estados Unidos en realidad no estaba y no está dispuesto a convivir con una Rusia que desafía su hegemonía. Y que entonces ha mantenido una preparación de accionar para desestabilizar a Rusia, tomando como ejemplo lo que sucedió al final de la Guerra Fría. El presidente Reagan, con la guerra de las galaxias y la posibilidad de colocar misiles nucleares de alcance intermedio o corto en Europa, hizo que la Unión Soviética invirtiera enormes sumas en tratar de equiparar el armamentismo de Estados Unidos al suyo. ¿Esto por qué? Porque Rusia, pues, la Unión Soviética era, y Rusia es ahora, una potencia militar. No tanto como se creía, ¿verdad? Ustedes ven que la guerra, por lo menos las fuerzas de tierra de Rusia han demostrado una gran debilidad en cuanto a armamento anticuado, logística deficiente y desde luego falta de voluntad de combate de sus tropas. Pero en un país nuclear sigue siendo una potencia nuclear. Pero económicamente Rusia tiene el problema que tuvo la Unión Soviética, que es una economía débil. Entonces, recordemos que Reagan desestabilizó a la Unión Soviética, obligándola a invertir tales sumas en su industria armamentista que fueron unos elementos que desequilibraron la economía y, bueno, cuando Gorbachev quiso arreglar las cosas, las empeoró totalmente y finalmente se acabó la Unión Soviética. Diríamos que la misma estrategia se estaría siguiendo o se pensaba seguir hacia Rusia. Y yo recientemente escuché una intervención de Carlos Figueroa, en la cual él mencionó un estudio de la Rand Corporation. Me llamó la atención y lo conseguí, que es el que está a la derecha. Bueno, ese estudio de la Rand Corporation es del año 2019.
o sea, 3 años antes de que comenzara la actual guerra de Ucrania. Es un documento, me imagino que ustedes lo conocen, mis respetables compañeros de esta conferencia, pero para el público les recomiendo que lo busquen, porque es como están prediciendo lo que está pasando. Es una colección de las estrategias que se podrían usar por parte de Estados Unidos y sus aliados para desestabilizar a Rusia en el terreno económico, geopolítico, ideológico, de información, acciones en el aire y en el espacio, en el mar, en la tierra, en el multidominio, la desestabilización interna y el aislamiento internacional. Es como un blueprint. A mí lo que me sorprendió es al leer este documento, dije, bueno, pero esto es como el programa de lo que está pasando ahora. Es decir, Estados Unidos y sus aliados, repito, no admiten una potencia que está cuestionando la hegemonía norteamericana y la democracia liberal como modelo, digamos, mundial. Entonces, esto estaba preparado. Y Putin cometió el grave error con esa fallida invasión de crear las condiciones para que le empiecen a aplicar todo este tipo de medidas. Bueno, puede ser que Putin, como se ha discutido mucho, tenía una estrategia que tal vez se miraba bien, ¿verdad? Iba a conquistar Ucrania en poco tiempo, iba a instalar un gobierno favorable y fait accompli. Pero como dijo un teórico alemán, no hay estrategia que resista el encuentro con la primera batalla, ¿va? Todo le ha salido mal. Entonces, de estos uno puede sacar una conclusión que también podríamos discutir, y es de que puede ser que Occidente realmente no tenga interés en una negociación que ponga fin a la guerra pronto, porque de seguir la situación como está, todo lo que predice este documento podía llegar a hacer efecto, eficientemente desestabilizar completamente a Rusia. Bien, pasemos al siguiente, por favor. El otro tema que quiero tocar es, bueno, es conocido, ¿verdad?, de Naciones Unidas. Aquí quiero repetir una frase que usó el doctor Luis Padilla recientemente, que me llamó la atención. Luis decía, bueno, el problema de la impotencia de Naciones Unidas es que la Asamblea General de Naciones Unidas está organizada en el marco de la teoría idealista, ¿no? Todos los países son iguales, se toma una decisión por mayoría, bueno, y ahí está la voluntad mundial. En cambio, el Consejo de Seguridad está organizado en el marco de la política realista, ¿no? Aquí los que mandamos somos nosotros. Y por eso, realmente, ¿por qué se impuso el poder duro al poder blando? ¿Y por qué se puso más que nunca en evidencia la impotencia de Naciones Unidas? Porque la invasión rusa en Ucrania obviamente infringe el artículo 2, numeral 4 de la Carta de Naciones Unidas, y por lo consiguiente debería entrar en funciones el capítulo 7. Para eso está, es un acto de agresión contra un miembro de Naciones Unidas, y eso debe ser declarado por el Consejo de Seguridad, y el Consejo de Seguridad debe implementar entonces las medidas de acción que prescribe el capítulo 7. Pero eso es imposible en la medida que Rusia y nuestros aliados chinos están en el Consejo de Seguridad. Eso no es nuevo, por supuesto. Rusia no es el único país, digamos, que ha infringido la Carta en el sentido de cometer un acto de agresión. También recuerdan ustedes la Segunda Guerra de Irak, conducida por una coalición liderada por Estados Unidos, sin autorización de Naciones Unidas, pero que no provocó ninguna reacción similar a la de ahora, ¿verdad? O los ataques contra Serbia que provocaron el desmembramiento de parte de su territorio. Pero bueno, son hechos de realpolitik. Todo eso se puede interpretar en el campo de la política real. Pero lo que sucede ahora es que, bueno, esta agresión de Rusia está tomada en el marco que dije antes, ¿verdad? Y que todo Occidente está ahora tiene la oportunidad de accionar contra Rusia. Y bueno, yo creo que el secretario general, a mí sí me parece que está en una posición muy difícil, ¿verdad? Pero está haciendo lo que puede, admitamos. Está tratando de mediar. Es una situación difícil, ¿no? Pero lo cierto es que por el momento
podemos despedirnos de que las Naciones Unidas vaya a poder hacer que se detenga esta guerra. Y a mí lo que me preocupa es el debilitamiento del organismo mundial para el futuro. Bueno, y finalmente, ¿qué va a pasar? Aquí en lugar de traer a Tucídides, deberíamos traer alguna pitonisa griega para que nos dijera, ¿verdad?, qué es lo que va a suceder. Veamos el último cuadro, por favor. Posible. Aparentemente, como fracasó la estrategia 1 de Rusia, que era tomar Kiev en 2 días, ¿se acuerdan ustedes? Ahora provoca risa esa frase, ¿verdad? Y instalar un gobierno proclive y todo eso, parece que lo abandonó y ahora pareciera que su estrategia es conquistar todo el sur de Ucrania. Supongo yo que inclusive llegar a Odessa y cortar el acceso de Ucrania al mar, ¿verdad? Y que cuando haya establecido esa zona, Rusia diría que ha logrado sus objetivos y entonces diría, sí, vamos a la negociación y el alto al fuego. En algún momento Ucrania había dicho que estaría dispuesta a no ingresar a la OTAN y a postergar la reclamación sobre los territorios ucranianos ocupados por Rusia durante un tiempo. Había mencionado 15 años, lo cual no es una mala idea. Si Rusia se retiraba del resto del territorio ocupado. Yo creo que Rusia, a menos que sea derrotada, no se va a retirar del territorio ocupado. Otra posibilidad sería que entonces, una vez conquistado el sur de Ucrania, Rusia anexa las 2 ciudades, las 2 republiquetas del Donbass, ¿verdad? Y dice, bueno, aquí está el fait accompli, aquí estoy, aquí me quedo, ya no me voy. Y, por supuesto, la guerra continúa ilimitadamente y por tiempo indefinido. En la medida que Estados Unidos y sus aliados sigan proporcionando recursos militares a Ucrania, por más que Rusia en sus reportes diarios diga que ha destruido tal cantidad de tanques, botado tantos aviones y todo lo que quieran, nunca va a acabar, porque Ucrania sigue recibiendo elementos. Entonces la guerra podría prolongarse largamente, con un desenlace que no se sabría. Es posible, como poco probable, creo que Rusia no soportaría en una guerra prolongada el mantenimiento de la guerra por las dificultades económicas y por el efecto de las sanciones. Entonces, en un momento tendría que conceder derrota y eso podría provocar la caída de Putin. Este sería el escenario preferido por Fukuyama, porque según Fukuyama, si se logra que caiga Putin, pues Rusia no es un país de democracia liberal, ¿verdad? No es que vaya a haber una votación o un plebiscito, pero podría ser derrocado por elementos de su élite, ¿verdad? Que miren que Rusia va al desastre. Además se dice que está enfermo, no se sabe si es propaganda o es cierto, ¿no? Entonces Fukuyama dice, bueno, se cae Putin, se cae su régimen, eso sí daría lugar a una negociación, que Occidente tendría que tener alguna generosidad, Rusia se retiraría de todo lo ocupado, ¿verdad? Pero sí, habría un incentivo para que Rusia entonces evolucionara hacia un régimen democrático. El mejor de los escenarios, diría Fukuyama. Pero el otro, también poco probable, es que la guerra se intensifica. Y se llega a un enfrentamiento directo de Rusia con países de la OTAN. Pensemos en la adhesión de Finlandia a la OTAN, que se anunció el día de hoy, ¿verdad? Y también que como no se conoce exactamente la mentalidad de Putin, si Rusia está perdiendo la guerra, podrían llegar a emplear armas nucleares tácticas. Ya lo han insinuado. Ojo que ya lo han insinuado. Y ahí se estarían tocando las puertas del infierno, ¿no? Porque no se sabe si, claro, este es el escenario que todos conocemos. Rusia detona un arma nuclear táctica como advertencia. Y dice, bueno, eso va a intimidar a Occidente. Y entonces Occidente dice, bueno, entonces vamos a contestar con un arma nuclear táctica también, para que sepan. Y ahí va el escalonamiento, ¿no? Pues, se entraría en la niebla de la guerra de Clausewitz, ¿eh? Y se podría llegar entonces ya a lo que todos queremos evitar, ¿no? Que es
el Holocausto. Pero no sabemos qué va a pasar, ¿verdad? Yo no he podido localizar a la pitonisa para que venga, pero tal vez en el próximo webinar lo logramos. Con eso concluyo, muchas gracias. Muchas gracias a Gabriela Aguilera por esta reflexión donde recupera Tucídides para ponernos en contexto la problemática actual. Enfatiza Gabriel el escenario actual como uno donde se lucha por la hegemonía y donde, bueno, por una parte Estados Unidos no acepta ni la hegemonía de Rusia ni la de China, pero tampoco Rusia acepta la hegemonía de Estados Unidos, ni China acepta la hegemonía de Estados Unidos. Y claro que este sería un elemento muy, muy interesante para documentar lo que es esta alianza, al menos por ahora, entre Rusia y China, que rechazan obviamente las pretensiones de hegemonía de Estados Unidos. Estados Unidos, dice Gabriel, no quiere convivir con una Rusia que desafíe su hegemonía. Y hay varios textos de Guerra Fría que hablan de que la Guerra Fría en realidad fue un accidente, ¿no? Que Estados Unidos no quería un mundo bipolar, no le gustaba que hubiera un némesis como la Unión Soviética que lo contrapesara y que limitara sus márgenes de maniobra. Y la posibilidad de volver a un escenario de ese tipo, pues es altamente criticado por diversos círculos políticos y del complejo militar industrial estadounidense. Al respecto, pues yo quisiera introducir también la propuesta conceptual de Rusia. Rusia ha hablado insistentemente de un mundo policéntrico. Un mundo donde convivan diferentes poderes con diferentes capacidades, pero donde haya una aceptación, una suerte de coexistencia, como aquella coexistencia pacífica de la que se hablaba en los tiempos de la Guerra Fría, una coexistencia ahora en este siglo XXI, cosa que me parece que tampoco Estados Unidos está muy dispuesto a aceptar. Y bueno, plantea Gabriel, citando el documento de Rand, que la estrategia de Estados Unidos consiste en desgastar a Rusia. Creo que efectivamente esa es la idea. Creo que también hay otro actor que no se ha analizado tanto, que es China. A mí me parece que también la estrategia de China es esperar a que todas las partes en conflicto se desgasten, porque eso ciertamente le va a permitir incrementar su profile y sus márgenes de maniobra en el mundo actual. Y bueno, finalmente el debilitamiento de la ONU y los márgenes de maniobra tan restringidos que hemos visto en esta institución, con una Asamblea General moldeada a partir del idealismo, y bueno, un Consejo de Seguridad que aunque pues está muy en la lógica del realismo político, es bastante inoperante ya desde hace tiempo. Ya lo decía don Gabriel, desde 2003 vimos este conflicto contra Irak, donde Estados Unidos se saltó al Consejo de Seguridad y llevó a cabo la guerra muy al margen de la opinión contraria de la mayor parte de la comunidad internacional. No vimos esa reacción, ese odio, esa polarización contra Estados Unidos entonces, como sí lo vemos contra Rusia en el momento actual. Entonces, transgresores del orden internacional siempre hemos tenido. La pregunta también sería, ¿por qué hay tanto cuestionamiento a lo que hace Rusia actualmente? Se especulaba por parte de analistas que parte del problema estriba en que la guerra está en Europa, ¿sí? Una cosa es que haya guerra en Yemen o en República Centroafricana o en República Democrática del Congo. Otra muy diferente es que esté en las puertas de Europa. Y eso le imprime, obviamente, una importancia a este conflicto en la agenda de seguridad internacional que posiblemente los otros conflictos no tienen o no se ha querido ver que tengan. Con esto, pues, sigo invitando a quienes nos están acompañando aquí en Zoom y nos sintonizan a través de Facebook Live para hacer sus preguntas y reflexiones a nuestros invitados. Y ahora le voy a pedir a Andrés Gómez de la Torre que haga uso de la palabra. Bueno, muchas gracias. Saludos desde Lima en esta mañana. Creo que hay dos puntos fundamentales en esta introducción que hay que rescatar. En primer lugar, lo que dice la profesora Rosas en cuanto a la famosa narrativa que hubo sobre el tema del poder blando y la persuasión en las relaciones internacionales, que no deja de ser eso, ¿no? Una narrativa, porque sin duda estamos ante un conflicto de hegemonía. Y algo que me pareció muy interesante fue la intervención de don Gabriel Aguilera Peralta, ex embajador aquí
su país en Lima, en cuanto pues que hay un doblez, una suerte de doblez en Naciones Unidas respecto a lo que es esa visión tan idealista en la Asamblea General, amparada en ese añejo principio de derecho internacional de la igualdad jurídica de los estados, muy legalista, por cierto, porque además creo que estamos ante un derecho internacional muy, y perdóname que hable como abogado, pero estamos ante un derecho internacional muy avergonzado de su juridicidad y su excesivo formalismo, frente a un Consejo de Seguridad eminentemente realista, de Realpolitik, ¿no? Y esa es una de las aristas importantes que hay que considerar para evaluar la posición de la coyuntura y permanente y del problema que tiene la Organización de Naciones Unidas. Sin duda creo que estamos ante un derecho internacional público bastante posmoderno, en donde progresivamente se van expoliando las instituciones tradicionales, ¿no? María Cristina nos decía algo también muy importante, había otras guerras pasadas, es decir, los problemas ya son problemas de carácter estructural en el derecho internacional. Cuando uno analiza tanto la Carta de Naciones Unidas y las resoluciones de Naciones Unidas, veremos cómo queda hoy día principios elementales que fueron consagrados del año 45 para adelante, en la Guerra Fría, la soberanía y la integridad territorial. Yo no sé qué entendemos hoy día por integridad territorial, cómo es que, por ejemplo, el ciberespacio y estas guerras multidominio implican también una erosión a la soberanía de los estados. Y cuando uno comienza a ver que Rusia aplica una estrategia de guerra multidominio y de guerra silente, a partir de la cual su primera manifestación son las operaciones de ataques cibernéticos contra el Ministerio de Defensa y contra las televisoras en Kiev. Es decir, la guerra empezó mucho antes de lo que formalmente se denominó como Operación Militar Especial. Y eso me lleva al respecto a esta experimentación, este laboratorio de experimentación que significó para Rusia la República Báltica de Estonia el 2006 y el 2007. Esta masiva actuación de ciberataques, ¿no? Que implicó toda una erosión del sistema de comunicaciones de esta República Báltica. Entonces, es decir, si nos referimos a la soberanía territorial o lo que se llamó con el nuevo orden económico internacional la soberanía económica, hoy día tenemos también una soberanía virtual, una manera muy silente aplicada a los conflictos armados. Otro de los grandes problemas que tiene las aristas de este conflicto es aquel principio de derecho internacional que tiene que ver mucho con un tercer actor, que es Bielorrusia, la responsabilidad internacional de los estados y de emplear su territorio para realizar operaciones militares de agresión. Nos olvidamos mucho que esta es una guerra entre tres, entre un régimen como el de Minsk y del presidente Lukashenko, que ustedes conocen perfectamente, entre el gobierno de Zelensky y entre Putin. Es una guerra de tres, formalmente no es una guerra de dos. Y esto me lleva a pensar, además, haciendo un poco de prospectiva jurídica, los abogados somos muy poco propensos a hacer prospectiva jurídica, porque generalmente tenemos ese problema de deformación, de enredar más que solucionar las cosas, pero haciendo un ejercicio de prospectiva jurídica, ¿qué va a significar con Donetsk y Lugansk desde el punto de vista de la nulidad de adquisiciones territoriales por la fuerza, el reconocimiento de estados y gobiernos y la sucesión de estados, que son principios formales del derecho internacional? Es decir, va a ser una forma probablemente jurídica muy híbrida de aterrizar en estos tres vectores: el uso de la fuerza, la adquisición territorial, ¿no?, proscrita por el derecho internacional, el reconocimiento de los estados, la figura de reconocimiento, y el tema de la sucesión de estados. Son tres variables importantes. Otro tema que me preocupa mucho, la responsabilidad internacional, la responsabilidad penal internacional. Me refiero a crímenes internacionales en la dimensión de lo que es el planeamiento, la dirección, el orden y la ejecución, el crimen de agresión y los crímenes de guerra. Me refiero al Estatuto de Roma del 98. Los crímenes de lesa humanidad. Es cierto que los tres estados involucrados no son parte de la Corte Penal Internacional. El crimen de genocidio. Es decir, estamos yendo a un derecho internacional que está basado en el orden primitivo de los actos unilaterales de los estados.
Y por eso es que, repito mucho, estamos en un derecho internacional muy avergonzado de su juridicidad y su excesivo formalismo jurídico. Sin duda que aquí ya se ha expresado la revalorización del orden de la Guerra Fría. A mí me pareció alucinante revitalizar por parte de Putin y del gobierno ruso su famosa doctrina Brezhnev y del canciller Gromyko, la de las soberanías limitadas, ¿no? Estamos ante un mundo de, no son soberanías absolutas, sino son soberanías limitadas, ¿no? Esta visión de satelitismo geopolítico, ¿no? De geopolítica pirosocrática, brezhneviana y de esta vocación expansiva estalinista que hoy día, mediante también un impulso de reminiscencias zaristas por el antiguo zarismo, está presente en Rusia. Uno de los grandes problemas que tenemos, y sobre todo esto para los jóvenes estudiantes universitarios, la verdad que yo tomo con mucha mofa cuando se me dice que hay una geopolítica de guerra y una geopolítica de paz. Yo no sé cuál es la diferencia, la geopolítica es geopolítica. No sé cuál es la diferencia de esta geopolítica de paz y geopolítica de guerra. La geopolítica es geopolítica, ¿no? Hay una revalorización de los sistemas de alianzas militares. Trump y Macron coincidieron, la muerte cerebral y no existe la OTAN. Como bien se ha dicho, no lo voy a repetir, Putin es el gran revalorizador de la OTAN. La OTAN está viviendo gracias a Putin. Hay un nocivo impacto concerniente a un nuevo despertaje de las Fuerzas Armadas, del gasto militar. La posición alemana es impresionante. Alemania ya se involucró directamente en el envío de armamento defensivo, está considerando elevar su presupuesto militar y está coadyuvando con Francia a estos antiguos proyectos un poco empolvados del euroejército. Es decir, la dimensión de la Unión Europea está poniendo mucho más énfasis a algo que era olvidado. La defensa, las Fuerzas Armadas, la cooperación militar y la industria militar. Me refería al neointervencionismo en el ciberespacio. El papel de China popular y de Rusia es inconmensurable en cuanto a ataques cibernéticos y a guerras silentes. Me preocupa también este concepto de la neutralidad, del neutralismo europeo, cuando uno ve estos giros de política exterior y de seguridad, por ejemplo, en el caso sueco y el caso finlandés. Entonces, claro, uno piensa cómo encontrar estas respuestas a un derecho internacional que es muy limitado para poder entender y para poder justificar desde cualquier lado estos fenómenos de los conflictos contemporáneos. Algo que me está preocupando tremendamente, no sé si se han dado cuenta cómo se están revalorizando en las relaciones internacionales, y esto tiene que ver mucho con la labor del Centro Olof Palme, los contratistas militares privados, la presencia empresarialista de una milicia privada, la externalización, el outsourcing, la tercerización de la seguridad. Esto que pensábamos que era solamente aplicable a Blackwater, hoy día tenemos entre Rusia y Ucrania fenómenos como el grupo Wagner de los oligarcas rusos y los financistas rusos, y fenómenos como estos paramilitarismos posmodernos del batallón Azov, que están promovidos por el Ministerio de la Seguridad ucraniano, por las dos partes. Don Gabriel Aguilera dijo algo que a mí me ha preocupado muchísimo y que es cierto. Es increíble que estemos hablando hoy día del uso de armas nucleares tácticas, ¿no? Como una manera de volver a esa disuasión de diplomacia nuclear, de equilibrio del terror, de destrucción mutua asegurada. Además, Rusia ha efectuado el 20 de abril pasado un ensayo de cohetes balísticos intercontinentales ICBM, como una especie de demostración de fuerza de lo que es su condición de potencia nuclear. La guerra ha incluido cosas relativamente nuevas o que hay que mirarlas con mucho cuidado. Uno, la tecnología hipersónica. Dos, la tecnología termobárica. Y tres, otro tema que es muy importante subrayar, en la guerra del futuro a partir de los drones, de los UAVs y los UCAVs. Hoy día Polonia, hoy día Turquía son grandes proveedores de armamento a Ucrania. Se justifica por algunos internacionalistas, forzando las figuras de que los drones no implican necesariamente un empleo directo, una fuerza armada, en el sentido de que no hay una concreción territorial, 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 no hay una concreción territorial
en caso de una agresión de un Estado a otro a partir de la violación de la soberanía aérea por el uso de los drones, que es otra discusión en el derecho internacional. Recuerdo mucho que ya hace varios años la profesora británica Mary Kaldor dijo y sentenció algo que me parece fundamental. Se acabaron los modelos clásicos de guerras entre vencedores y vencidos. Se acabaron esos modelos clásicos, ¿no? De enfrentamientos militares zanjados, ¿no? Hoy día estamos en escenarios de guerras prolongadas. Es decir, ya no hay necesariamente una resolución de un conflicto que implique la existencia de un vencedor con imposición de voluntad y de un vencido. Hay muchos matices dentro de esta vieja estructuración de la antigua guerra convencional. Me preocupa mucho este lenguaje que está calando, este lenguaje sobre nuevas tipologías de conflicto y de guerras. Guerras de desgaste, guerras de baja intensidad, guerras de retaliación, guerras limitadas, ataques quirúrgicos, daños colaterales, guerras preventivas, guerra de retorsión. Toda una panoplia de conceptos que está impactando en un derecho internacional público y un orden jurídico que no tiene la capacidad para desbrozar cada en particular institución creada particularmente por estados mayores. La amenaza al uso de la fuerza, no solamente el uso de la fuerza, sino la amenaza, ¿no? Es decir, estamos con la amenaza al uso de la fuerza reinterpretando el principio de legítima defensa en el derecho internacional, ¿no? Estamos ante un derecho internacional posmoderno. Cabe la pregunta, ¿es la guerra un negocio? ¿Es la guerra también un monopolio por parte de los estados? Hace muchos años el profesor chileno Raúl Sor escribió un excelente libro, Las guerras que nos esperan, sobre lo que era la mutación de los nuevos conflictos armados internacionales en el siglo XXI, ¿no? Me preocupa también que tenemos impactos claros en América Latina sobre la teorización de los conflictos y el empleo de las Fuerzas Armadas. Desde Estados Unidos se ha estimulado a que las Fuerzas Armadas latinoamericanas se involucren muchísimo en tareas de seguridad pública y de orden interno. ¿Cuál es el impacto de la guerra al terrorismo y de la guerra al narcotráfico? A partir de esta policialización militar y militarización policial. Es decir, nos encontramos también ante un esquema de política de seguridad que no solamente es demasiado lejano para los países de América Latina, sino que también está imbuido por un tipo y modelo de política de seguridad que está compeliendo a las Fuerzas Armadas latinoamericanas a luchar contra el narcotráfico, el terrorismo, el crimen organizado y las llamadas Fuerzas Armadas multiuso. Me preocupa también el hecho que desde los Estados Unidos, mediante los convenios de cooperación militar y de apoyo político y económico, como el caso del Triángulo Centroamericano, el Triángulo Norte, el propio Plan Colombia y la Iniciativa Mérida, se esté potenciando excesivamente el poder de fuego de las policías. Hoy día las policías en Colombia y el Perú disponen de helicópteros y parecen prácticamente cuerpos armados. Ya no hay una línea divisoria entre lo que es los roles clásicos de las Fuerzas Armadas y los llamados nuevos roles. Y esto genera un impacto. Y esto viene a partir del famoso dilema del 11 de septiembre de libertad y seguridad, ¿no? Esto no es nuevo. Las operaciones de información y de propaganda, las operaciones psicológicas y esto que se ha llamado las guerras multidominio y las operaciones de engaño. Alguien me decía que el famoso manual Gerasimov, del general Gerasimov, era una copia ampliada de lo que ya en Occidente se ha llamado este concepto de las guerras multidominios, desde la perspectiva rusa, por cierto. Por ahí alguien me dijo, bueno, profesor Gómez de la Torre, pero la verdad que este tema de la amenaza al uso de la fuerza, la verdad que este tema de estos ataques quirúrgicos están un poco lejos de la región andina, pero se olvidaron que este concepto de guerra preventiva ya lo teníamos el 2008 en América Latina, cuando desde Colombia se aplicó la Operación Fénix y desde Ecuador la perspectiva fue el ataque a Angostura, cuando se forzó el derecho internacional y de una contraparte se dijo,
por parte de un bien superior jurídico, que es la eliminación de un cabecilla terrorista como Raúl Reyes, se justifica una operación de transgresión de espacio aéreo, de bombardeo y de destrucción quirúrgica de cabecillas terroristas que usaban territorio extranjero como zona dormitorio. Es decir, el ataque a Angostura y la operación Fénix del 2008 entre Ecuador y Colombia implican que estas visiones de guerras preventivas, estas visiones de transgresiones soberanas mediante nuevos conceptos, no están tan lejos de América Latina. Quisiera terminar con el hecho, dos conceptos, la intervención a Afganistán y la salida de Estados Unidos. La justificación fue una guerra contra el terrorismo formal, pero recordar que parte fundamental de la transgresión que hubo en cuanto a lo que fue la operación a Afganistán tenía mucho que ver no solo con esta guerra al terrorismo, sino tenía que ver mucho con el interés de los Estados Unidos de combatir, 1, cadenas ilícitas de economía, 2, crimen organizado, 3, financiamiento al terrorismo, 4, amapola. Es decir, el tema del narcotráfico estaba también muy presente y muy silente en las acciones que deriva Estados Unidos contra Afganistán, ¿no? Y recuerdo mucho cuando un embajador de los Estados Unidos en Colombia, el año 85, tras la toma del Palacio Presidencial por el M-19, acuñó el concepto de narcoterrorismo. El narcoterrorismo, este híbrido que todavía no tiene una sustentación en el derecho internacional. Sobre la OTAN y sobre la Unión Europea, sin duda estos fenómenos de la operación militar especial, que no ha sido llamada como una agresión obvia por parte de la Federación Rusa, me preocupa mucho el despertar del ámbito de las políticas de defensa, las Fuerzas Armadas, el aumento de presupuestos militares por parte de la Unión Europea. El caso de Alemania es clarísimo, los famosos porcentajes, ¿no? La política común de seguridad y defensa, la fabricación de armamento y la cofabricación de los grandes proyectos militares conjuntos. Se puede hablar de un rearme europeo, y eso es cierto, hay un rearme europeo, por lo menos Francia y Alemania están embarcados en una suerte de rearme europeo. El viejo sueño del euroejército, algunas recreaciones como lo ha sido la Agencia Europea de Defensa creada en el 2004, cuyo contenido inicial de la arquitectura jurídica de seguridad europea estaba orientado a las operaciones de paz, hoy día puede revirar dramáticamente hacia la intervención y la guerra convencional. El Eurocuerpo y el Estado Mayor de la Unión Europea del 99, ¿no? Me viene al recuerdo la famosa brújula estratégica, la hoja de ruta, con esta creada fuerza de intervención. Estamos, pues, ante un nuevo orden de seguridad europeo. Finalmente, y termino con esto, quisiera reivindicar y recordar el informe Brandt, el informe Brandt de Diálogo Norte-Sur, en el sentido que las armas no hacen un mundo más seguro, sino más pobre. Creo que estamos ante un escenario sumamente complejo que va a requerir de las mayores capacidades analíticas para desglosar esta tremenda trama que tenemos encima en el ámbito de esta operación militar especial y en general de la nueva arquitectura de seguridad del siglo XXI. Y con eso, María Cristina, te agradezco mucho y estoy terminando mi presentación. Muchas gracias, Andrés Gómez de la Torre, por esta reflexión, donde empiezo con la parte donde él culmina los recursos para la guerra y todo lo que deberíamos de estar también visualizando a propósito de los estragos que nos ha generado la pandemia y los objetivos de desarrollo sostenible que tienen como horizonte 2030 y 2030 ya está a la vuelta de la esquina. Esta operación militar especial, como la llama Putin, está trastocando obviamente estas perspectivas de vincular al desarrollo con el bienestar y el progreso social. Andrés se refirió a aspectos que son extremadamente relevantes. El rol del derecho internacional, él hablaba de una suerte de vergüenza alrededor de la manera en que se comporta el derecho internacional a propósito de estos conflictos. Se refiere también a experiencias previas,
donde vimos operar a Rusia no solo en espacios físicos, sino en el ciberespacio. Él mencionó muy concretamente el caso de Estonia, donde recordamos que, entre otras cosas, le cortaron su fibra óptica, pero también viene a mi memoria el caso de Georgia en 2008, donde las Olimpiadas de Beijing tuvieron un efecto distractor en el mismo momento en que Rusia estaba respondiendo a el desafío de Georgia a propósito de la independencia de Osetia del Sur y de Abjasia. Ahí también vimos cómo se hizo una ciberguerra, donde el presidente Saakashvili fue truqueado electrónicamente y fue presentado con imágenes que lo acercaban a Hitler, y también quedó aislado de la comunidad internacional. Rusia ya tiene una amplia experiencia en el ciberespacio, en la ciberguerra. Y ahora, recordando algunas cuestiones que mencionaba Gabriel, me quedé pensando si Rusia no ha puesto más énfasis en la ciberguerra y quizá menos en la guerra convencional. Esto podría explicar también las dificultades que ha tenido para poder prevalecer en Ucrania en el conflicto físico. Sin embargo, pues a la luz de lo que estamos viendo con sus capacidades de ciberguerra, quizá aquí tendría elementos para poder promover sus intereses instrumentales. Vamos a ver, porque esto todavía es un proceso que se desarrolla. Interesante que nos recuerde, Andrés, la doctrina de soberanía limitada de Brezhnev, que es una doctrina que se aplicó no solo a los países del Pacto de Varsovia, a la esfera de influencia soviética, sino también a Finlandia, que justamente ahora está solicitando su adhesión a la OTAN. Muy interesante cómo está siendo cuestionada esta soberanía limitada. Y también, por supuesto, la revitalización de la OTAN. No estoy segura que de la Unión Europea, porque retomando lo que acaba de decir Andrés, si destinas más recursos a la guerra, pues a lo mejor está sacrificando los recursos que requiere la integración. Entonces, habría que valorar quizá con mayor detalle que mientras que la OTAN va a recibir más presupuesto militar y más, digamos, insumos para esa esfera, vamos a ver qué tanto se invierte en la integración europea, que por cierto ha tenido muchísimos problemas desde 2008, como recordábamos, y el Brexit y la pandemia y todo esto. Y bueno, termino con dos menciones que me parecen muy pertinentes. La prueba del misil balístico intercontinental que hizo hace algunos días Rusia, pero también la prueba ASAT de noviembre pasado que hizo Rusia, donde derriba un satélite propio y contamina el espacio, el aeroespacio y el límite con el espacio ultraterrestre, poniendo en peligro activos, por ejemplo, satélites y a la propia Estación Espacial Internacional por la basura espacial que generó esta prueba ASAT. Entonces, Rusia ha venido desarrollando, digamos, acciones donde ha buscado posicionarse y ha dado muestras de esta beligerancia, donde intenta pintar su raya, intenta dejar claro que tiene capacidades y, bueno, estos son mensajes muy claros para Occidente. Sigo invitando a nuestro público que nos acompaña a formular preguntas y comentarios para nuestros panelistas, y a continuación le voy a pedir al doctor Alfonso Mota Allen que haga uso de la palabra. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Quiero agradecer, antes que nada, la amable invitación para estar el día de hoy ante ustedes al Centro de Análisis e Investigación sobre Paz, Seguridad y Desarrollo, Olof Palme, y a su presidenta, la doctora María Cristina Rosas, a quien hago realmente un muy honesto reconocimiento por su trayectoria y por su esfuerzo de difundir estos temas de paz y de abrir estos espacios de discusión y análisis. Muchísimas gracias, profesora. Son muchos años ya, reconocidísimos. Muy agradecido de mi parte. Empezaré diciendo que me siento también muy honrado de estar compartiendo la mesa con dos personalidades, los señores Gabriel Aguilera y don Andrés Gómez. Es un honor para mí estar compartiendo esta mesa con ustedes, y además con muy grata sorpresa veo que tenemos grandes coincidencias. El día de hoy venimos a hablar del uso del poder duro y del poder blando como las prácticas más conocidas y quizás más aceptadas para la conducción de las relaciones internacionales. Poder duro, que se refiere mayormente al uso de medidas militares y económicas como un medio de coerción para influir en el comportamiento
o en los intereses de otro u otros sectores políticos. En oposición, por supuesto, al poder blando, que se refiere generalmente también a medidas a través de medios de coerción suave, también llamados de disuasión, ¿no? Como son los medios diplomáticos, culturales o históricos, ¿no? Las teorías que mejor explican estos dos conceptos en el realismo son el realismo para el poder duro. Tenemos una cantidad de proponentes, ¿no? Desde Aristóteles, Maquiavelo, Hobbes, Rousseau, Weber, Morgenthau, entre muchos otros. Y el idealismo y sus variantes para el poder suave, y como proponentes desde Platón, Kant, Hegel, Fichte, Schelling y otros muchos. Pero hablar de relaciones internacionales es hablar de conflictos y es hablar también de poder. Y ambos conceptos, a mi juicio, poder y conflicto, son conceptos muy complejos y de ninguna manera monolíticos. El primero, el concepto de conflicto, en su concepción violenta, por supuesto, que es de lo que estamos hablando, de guerras, es en realidad una conjugación de causas que posibilitan su florecimiento, donde tanto los individuos como su entorno, ambos son causa y efecto y se retroalimentan. Y por esta razón no es posible eliminarlas, por mucho poder duro o suave que se ejerza. Los mexicanos somos testigos ahorita justamente de esto que estoy mencionando. El segundo concepto, que es el de poder, es una especie de régimen de la verdad que impregna a los involucrados, que está en constante flujo y en constante negociación. Acabo de citar para estas dos definiciones a María Christiansen para el caso de la violencia y a Michel Foucault para el caso del poder. A manera de sugerencia, esto de adoptar una visión diferente para las relaciones internacionales. Y esto lo hago a partir de las epistemologías del feminismo. Generalmente están ausentes estos conocimientos, estos enfoques de las relaciones internacionales y de la diplomacia operativa. Dicho esto, centraré mis comentarios en el orden global que se ha ido conformando a partir de la Segunda Guerra Mundial. Es un orden que nació marcado, como ya se ha dicho, por la bipolaridad y por una rivalidad ideológica que duró poco más de 40 años y que conocemos ahora como el periodo de la Guerra Fría. Debo alertarlas que no esperen mucho de la presentación que tengo en PowerPoint, de lo que van a ver en sus pantallas, ya que contiene solamente unos gráficos con los que intentaré mostrar los límites que las medidas de acción colectiva tienen, que son medidas mayoritariamente utilizadas por Naciones Unidas, en dónde y cuándo surgen los conflictos. Antes de iniciar mi presentación, quiero hacer un breve comentario sobre el conflicto en Ucrania, que a mi juicio es el más duro golpe que haya recibido hasta este momento el orden global en su proceso de reconformación que busca adaptarse a una multipolaridad, lo que menciona la doctora Rosas, por supuesto. Hay una resistencia a pasar de una hegemonía absoluta a una hegemonía combinada. Las estructuras de gobernanza que tiene el orden global, centrados principalmente en Naciones Unidas, pues van directamente al centro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y de las herramientas que tiene o que ha tenido para la solución pacífica de las controversias, como son los mecanismos de acción colectiva, que yo llamo así a lo largo de mi presentación. Este impacto que yo llamo que ha sido contundente obligaría necesariamente a la comunidad internacional a reinventarse para alcanzar mejores formas de convivencia pacífica. Lo han mencionado también mis dos compañeros en la mesa, para lograr un mundo de instituciones y de hegemonías compartidas. Desearía equivocarme, pero me temo que, como lo han demostrado hechos como Irak, mencionado también, como Afganistán, Georgia, Crimea y ahora Ucrania, las grandes potencias seguirán haciendo uso del poder duro como primera opción en las relaciones internacionales, cuando tanto se ha luchado y tanto se ha esforzado para que fuera realmente el último recurso. No sé qué les parecieron a ustedes o qué sensación les causó la transmisión o ver las imágenes de la invasión rusa a Ucrania, pero mi primera reacción fue
de incredulidad. No alcanzaba yo a procesar, me cuesta trabajo hacerlo todavía, que a escasos 3 años de que concluyamos el primer cuarto del siglo XXI, se estén repitiendo escenas de la invasión de Hitler a Checoslovaquia y de la invasión también de Hitler y de Stalin a Polonia. Esto que ocurrió hace más de 80 años. Hay tantas similitudes en estos eventos que verdaderamente me dan escalofríos. En aquellas ocasiones, invasores e invadidos blandearon sus argumentos sobre justificaciones de amenazas a su seguridad. Ahora le podríamos llamar a su seguridad nacional. Y en aquellas ocasiones, como ahora en Ucrania, no hubo poder suave, llámese tratados, alianzas, pactos, acuerdos de no agresión, que evitaran o detuvieran tales hechos. Hoy sabemos que las invasiones de Checoslovaquia y Polonia marcaron el inicio de la Segunda Guerra Mundial. En aquel momento, ni invasores ni invadidos lo sabían, como que tampoco sabían lo que les esperaba. Al final de la Guerra Fría, el influyente internacionalista Francis Fukuyama, citado también por don Gabriel, al escribir su famoso libro El fin de la historia y el último hombre, no imaginaba que de entre las olas aquellas de democracia liberal y de libre comercio surgiría la figura del autoritarismo reclamando para sí el espacio que dejaba justamente la ideología. Y en el caso de Rusia, debo decirlo, que reviviría también sus ambiciones imperialistas, que también han mencionado mis compañeros en la mesa. La siguiente lámina, por favor. Acotaré mi ejemplificación sobre los mecanismos, la anterior, sobre los mecanismos de acción colectiva consagrados en la Carta de las Naciones Unidas para dirimir los conflictos. Y de estos me referiré exclusivamente a los conflictos armados. Aclaro que al hacer yo esta acotación, dejo fuera la categorización del índice de seguridad humana, que considera que actualmente poco más de 1.200 millones de personas en el mundo viven en situación de algún nivel de conflicto. Estamos hablando de una población de 7.000 millones aproximadamente, 7.900 millones de personas. Empecemos por echar un vistazo a lo que hemos tenido en términos de conflictos violentos y que han ido moldeando las estructuras de gobernanza global desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Hay muchas maneras de clasificar los conflictos, por supuesto, en el ámbito internacional, pero a propósito de mi argumento, el día de hoy yo utilizaré la clasificación por actores, quienes participan en estos conflictos violentos. Y por eso tenemos conflictos entre estados, conflictos dentro de un estado, conflictos internos que tienen implicaciones externas directas, conflictos entre un estado y actores no estatales, como se está dando mayoritariamente en los últimos años. Quizás se me está pasando algún tipo más, no lo sé, pero créanme que hace algunos años esta lista era bastante exhaustiva. Hoy el conflicto con Ucrania, a raíz del conflicto con Ucrania, tendríamos que incluir una categoría más quizás que ya también se ha mencionado, y es la de los conflictos violentos entre grandes potencias. En otras palabras, tendríamos que estar incluyendo también las guerras calientes en vez de guerras frías. En un contexto anárquico como lo es la arena internacional, generalmente se gobierna sola. O sea, ¿qué quiere decir? Que no hay un gobierno central supranacional. En un contexto así, los actores principales son los estados y buscan alcanzar sus objetivos apegándose a reglas acordadas y respetando teóricamente los límites establecidos. Los actores, hasta ahora estados soberanos con reconocimiento internacional, lo hacen armonizando sus interacciones en aspectos como paz y seguridad, justicia, industria y comercio, salud, educación, medio ambiente, tecnología. Y esto lo menciono, o estos ámbitos los menciono, porque son justamente en relación a las estructuras que existen y en los mecanismos de convención que se tiene en el ámbito internacional, donde el sistema de Naciones Unidas concentra una gran parte de estas estructuras y convenciones. Los organismos y pactos regionales, por supuesto que llevan también una muy buena parte de esta labor.
En el mundo del realismo teórico, las relaciones entre estados suelen estar salpicadas de distintos niveles y tonos de coerción y de disuasión. No todo es blanco y negro. Una mezcla de poder duro y poder suave. Esta explicación, sin embargo, es una visión desde la teoría justamente del realismo y no crítico. Los actores o la unidad de análisis en las relaciones internacionales revelan en gran medida el modo en que los académicos hemos o han abordado y explican los acontecimientos y por lo tanto el resultado deseado. Por ejemplo, los idealistas creían en la cooperación y abogaban por ella. Los realistas, basándose en el Tratado de Westfalia de 1648, que dio origen al concepto de Estado moderno y a partir del análisis de la naturaleza de la humanidad, consideraban como malvado, como egoísta, etc. Y consideran que el Estado es el actor principal y que el sistema internacional, como dije, es anárquico y que es una condición para la paz estable que haya un equilibrio de poder. La siguiente lámina, por favor. Las siguientes 3 láminas contienen gráficos que buscan explicar las limitaciones, como dije, de los mecanismos de acción, de la acción colectiva. En 1992, el entonces secretario general de las Naciones Unidas, el doctor Boutros Ghali, hizo un intento por interpretar los mecanismos de acción colectiva que estaban implícitos en la Carta de las Naciones Unidas. El resultado fue justamente estos conceptos que están plasmados en su trabajo titulado Una Agenda para la Paz. En ese documento, Boutros Ghali identificó y definió los siguientes mecanismos que aún se siguen utilizando a través de las Naciones Unidas. El primero es la diplomacia preventiva o prevención de conflictos, y que se considera el conjunto de acciones para evitar que surjan disputas entre las partes, para evitar que las disputas, si es que ya existen entre las partes, no se conviertan en conflictos armados y para limitar justamente la propagación de los conflictos armados cuando ya se produjeron. Estos esfuerzos se implementaron desde principios de este año en el caso de Ucrania y hoy podemos ver que muestran justamente su fracaso. Estas acciones requieren del consentimiento de las partes que están en conflicto para su implementación. Cuando estas acciones fracasan, como es el caso del conflicto de Ucrania, lo que sigue son acciones de pacificación como un segundo intento de no activar o más bien de desactivar el conflicto en curso. De una manera burda, puedo decir que este es un mecanismo de poder suave. El siguiente concepto es el concepto de establecimiento de la paz y consiste en ayudar a las partes por parte de la comunidad internacional a través del Consejo de Seguridad a ponerse de acuerdo por medios pacíficos como lo marca el capítulo 6 de la Carta de las Naciones. Estas acciones pueden llevarse a cabo por el mismo Consejo de Seguridad para hacer recomendaciones sobre procedimientos o métodos apropiados para el arreglo de las controversias. Esto es lo que está contenido justamente en el artículo 36 de la Carta de las Naciones Unidas. Y si todas las partes en una controversia lo solicitan, hacer también recomendaciones a las partes para el arreglo pacífico de la controversia, lo que corresponde justamente al contenido del artículo 37 de la Carta. El establecimiento de la paz, el siguiente concepto, es este concepto requiere que todas las partes den su consentimiento para que haya una intervención de las Naciones Unidas. Generalmente estos esfuerzos deben conducir a un cese al fuego o a un alto o a un alto al fuego o un alto, ponerle un alto a las hostilidades, lo que aún no se ha logrado justamente en el caso ucraniano. También burdamente puedo decir que es un mecanismo de poder suave. Y luego viene el mantenimiento de la paz, también conocido como operaciones de cascos azules, y es el despliegue de la presencia de Naciones Unidas en el campo en donde se está llevando a cabo el conflicto armado. Originalmente era con el consentimiento de todas las partes involucradas, pero a partir de 2018 cambia la doctrina de Naciones de mantenimiento de la paz y se autoriza desde entonces un despliegue con el consentimiento de algunas de las partes.
Esta medida ha sido rechazada en el caso ucraniano por Rusia, o sea, ha sido rechazada la participación de un contingente de cascos azules, justamente porque este tipo de operaciones dependen tácticamente de la participación de tropas mayoritariamente europeas en la cuestión técnica. Es un concepto, además, el mantenimiento de la paz que depende vitalmente de mantener su estado de neutralidad. Y es justamente en lo que basa su éxito, que es en realidad un concepto de imparcialidad más que de neutralidad. Este mecanismo fue de poder suave, o puede seguir siendo de poder suave, cuando fue creado en los años 50, pero últimamente y a raíz de los niveles de violencia que se han estado percibiendo en los conflictos de las últimas décadas, se implementa de manera combinada de capítulo sexto y capítulo séptimo para darle suficiente poder duro justamente a los contingentes y que logren poner a raya a quienes de las partes en conflicto violan las treguas o los tratados o los acuerdos de paz. El otro concepto, el último concepto, es el de imposición de la paz. Este es el último recurso que tiene el sistema internacional de seguridad colectiva. La base jurídica de esta acción la proporciona el capítulo séptimo de la Carta de las Naciones Unidas y corresponde a acciones frente a las amenazas, a los quebrantamientos de y los actos de agresión, que es el capítulo séptimo de la Carta. Mediante operaciones de imposición de la paz. Esta opción está totalmente desechada para el caso ucraniano, ruso-ucraniano, aunque no requiere del consentimiento de las partes para su implementación, sí requiere que se cumpla el principio de unanimidad de las grandes potencias, que es mejor conocido como el poder de veto del G5. Este mecanismo es un mecanismo de poder duro por excelencia. La lámina 4, por favor. Bueno, en esta lámina solamente quiero mostrar que justamente la relación que hay entre el espacio que tiene para implementación cada uno de estos conceptos con el umbral del inicio del conflicto y con el umbral del cese al fuego y cómo van concatenados con relación al proceso político que lleva el conflicto. La siguiente lámina, por favor. En esta lámina también muestro solamente una tabla que contiene los requerimientos de cada uno de los mecanismos de acción colectiva para su implementación. Ahí se puede ver justamente cuáles requieren que exista un consentimiento de las partes en conflicto y cuáles requieren que haya por lo menos un alto al fuego. La siguiente lámina. Muchas gracias. Concluyo diciendo que el poder duro está de regreso, o como lo dijo la profesora Rosas, quizá porque nunca se ha ido. El nuevo orden global que siga después de este evento, independientemente de cómo termine el evento de Ucrania y Rusia, requerirá de un multilateralismo reforzado. Un multilateralismo que no se dará fácilmente, y voy a citar algunos de los aspectos más sobresalientes que ya lo están complicando, pero que solo lo empeorarán. Primero, porque se distinguen rumbos claros de colisión entre las grandes potencias. La acción unilateral del uso de la fuerza por parte de una de las grandes potencias es incapaz de generar el compromiso y la legitimidad necesarias que se necesita para crear estabilidad. Los ejemplos que se han mencionado ya, especialmente el de Irak y el de Afganistán, pues son una muestra clara de que se puede cambiar el status quo, pero difícilmente se puede generar los niveles de estabilidad que el mundo requiere. Con esto, la comunidad internacional que se encuentra ahorita dividida, que no logra tener la cohesión suficiente para manifestarse, no tiene muchas opciones para su reinvención o para la reinvención de un orden pacífico como se requiere.
con base en las lecciones, parece que solo nos quedan algunas pocas que sí requieren necesariamente, como también lo mencionaron mis compañeros, de consenso y de compromiso. Consenso para mejorar los mecanismos de gobernanza global que se notan débiles y en su caso hasta obsoletos, y de compromiso para hacer valer la necesaria acción colectiva. Para un multilateralismo así, se requerirá necesariamente de la ONU, de una ONU reformada, de una ONU recargada. Sin embargo, lo que veo en el horizonte desde mi muy humilde puesto de observación complica o complicará ese consenso y ese compromiso que la comunidad internacional necesita. Lo diré por lo siguiente. Primero, porque no veo o hace falta la incorporación de las teorías, de todo el conocimiento que las corrientes feministas han creado ya a lo largo de todo su activismo, incorporarlas a las relaciones internacionales y a la diplomacia operativa. Esto, entre otras razones, porque cuestiona justamente este conocimiento, cuestiona la universalidad de la verdad, que es la base de las relaciones de poder, que son justamente el punto a través del cual giran las relaciones internacionales en este momento. Y porque delata el vicio esencializador, o sea, que hacer que algo signifique una sola cosa o una sola idea, y también esa tendencia cosificante que está instalada en las narrativas que objetivizan la violencia, es decir, que la convierten en una entidad fija, como si fuera un objeto, y no en una interacción de causa y efecto, como en realidad es. Segundo, que Estados Unidos debe o necesita, el mundo necesita que Estados Unidos acelere su desvinculación de su papel hegemónico que jugó y deje de aferrarse a mantener justamente esa posición en el plano militar. Tercero, que Rusia, China, India y Japón reduzcan su influencia internacional con agendas ocultas de imperialismo. Cuarto, que China deje su siniestra fijación de alterar la estabilidad económica y militar de Estados Unidos y Japón, especialmente en el ámbito del poder naval y de la proyección del poder. Quinto, que Japón deje de aferrarse a su base de poder, movilizando el nacionalismo y el militarismo que solo creará más conflicto e inestabilidad. Sexto, que Rusia abandone la tentación alimentada principalmente por la corrupción y el populismo, por resucitar su gloria imperialista con todo su poder duro como lo está mostrando ahorita en Ucrania. Y que India, que entra en escena mundial por primera vez, se esfuerce por definir el papel que le toca jugar en un mundo globalizado. De lo contrario, aumentará el riesgo de colisionar con quienes sí tienen muy claras sus ambiciones. La siguiente, por favor. Bueno, con esto concluyo. Doctora Rosas, muchísimas gracias a todos por su atención. Soy Alfonso Mota Allen, estoy a sus órdenes para cualquier pregunta o comentario. Muchas gracias al doctor Alfonso Mota Allen por esta presentación, donde nos responde a un planteamiento que se ha hecho de manera insistente a lo largo de este conflicto entre Rusia y Ucrania y que tiene que ver con el rol que se esperaría que jugaran las instituciones multilaterales, en particular Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad, que es el órgano investido con la responsabilidad de mantener la paz y la seguridad internacionales. El doctor Mota Allen desglosó cuáles son los mecanismos para crear misiones de paz. Mencionó también las aportaciones de Boutros Ghali en aquella agenda para la paz, donde establece diferentes categorías de misiones de paz y al irlas desmenuzando vimos que prácticamente ninguna aplicaría para Rusia y Ucrania, si no por otra razón, pues porque las operaciones de mantenimiento de la paz las crea el Consejo de Seguridad. Hubo un momento en Guerra Fría donde también la Asamblea tuvo el tutelaje de estas misiones, pero esa unión pro paz parece que aunque México la quiso revivir hace algún
semanas en el Consejo de Seguridad, pues no prosperó mucho la iniciativa. Entonces seguimos con el Consejo de Seguridad como el órgano primigenio para crear misiones de paz, que por cierto, pues cada vez hay menos prestancia del Consejo para crear nuevas misiones de paz. Hace rato ya lo sabe el doctor Motale, lo sabemos todos, que no se crean nuevas misiones de paz. Únicamente se ha renovado el mandato de las que están, se ha finiquitado a otras y ahora la tendencia es a convertirlas en misiones políticas. Tendríamos que analizar si estas misiones políticas hacen genuinamente una contribución para la paz. En las recomendaciones que hace el doctor Mota Allen a las potencias, yo lo podría resumir en que las potencias deberían de dejar de mirar al pasado y enfocarse más en el futuro. Y en un futuro donde haya concertación y donde renuncien a sus pretensiones hegemonistas y de dominio, algo que se antoja ciertamente difícil. Y una pregunta que me surgió la voy a poner en la mesa y ahorita también voy a proceder a leer las preguntas que nos han mandado quienes nos están siguiendo en esta transmisión, es si y recogiendo esto de que el doctor Mota Allen veía similitudes con Checoslovaquia y Polonia y el estallido de la Segunda Guerra Mundial con el proceso de inicio de la invasión sobre Ucrania. La pregunta es si las transiciones hegemónicas pueden ser pacíficas, porque en el ejemplo que dio el doctor Mota Allen, no. Y históricamente hemos visto que las transiciones hegemónicas son muy violentas, ¿no? Entonces, la pregunta iría en esa dirección. Y paso ahorita a leer las preguntas del público. Bueno, tenemos la pregunta de Ubaldo Quirós y cuando termine de leer las preguntas vamos otra vez con ustedes y les daremos el uso de la palabra en el orden en que se presentaron. Pregunta Ubaldo Quirós. ¿Qué poder está detrás de las sombras? ¿No será que las empresas más poderosas como las de armamento impulsan a los gobiernos para ejercer el poder duro? ¿Qué opinan sobre el poder de este tipo de empresas en los gobiernos, cuyos intereses se imponen y amenazan el bienestar de la población y la armonía mundial? ¿Consideran que una verdadera democracia es una utopía? Difícilmente la mayoría de las poblaciones de los países optarían por resolver conflictos por la vía armada. Bueno, son varias preguntas en una. Nos pregunta Patti Mendiola, ¿es posible una reconfiguración en la ONU que le permita ser más eficiente para resolver conflictos por la vía diplomática y evitar confrontaciones armadas? Tenemos más preguntas que nos mandó acá Ignacio Iturriaga. ¿Qué va a pasar con el poder suave? Preguntan. También preguntan si estamos asistiendo a una transición hegemónica, ¿dónde queda América Latina? ¿Qué destino le depara? Les preguntan, esta es muy buena pregunta, ¿qué opinión les merece el discurso de Putin el día de la victoria, el lunes pasado? Porque tranquilizó mucho, fue un discurso muy conciliador, digo, sí reafirmó por supuesto su desarrollo de las hostilidades con Ucrania, pero fue bastante tranquilizador, a diferencia de lo que habíamos escuchado en momentos previos, donde incluso se manejó la opción nuclear, fue un discurso muy tranquilizador. Entonces, bueno, les preguntan qué opinan de este discurso. También les preguntan si consideran viable que se cree una misión de paz tradicional en la guerra entre Rusia y Ucrania. Creo que esto lo respondió el doctor Mota Allen. Y dicen, si esto no es posible, ¿sería factible invocar otro tipo de misión como las que desarrolla la Unión Europea en diversas partes del mundo? Y preguntan también si podría Ucrania adoptar una política de neutralidad cuando la neutralidad de los neutrales está siendo fuertemente cuestionada en el momento actual. Le preguntan al doctor Mota Allen, esta pregunta es también muy, muy importante, el papel del movimiento feminista y su posicionamiento ante la guerra en Ucrania. Bueno, fascinante las preguntas. Muchas gracias a todos los que nos han enviado estas reflexiones. Y ahora pues le voy a pedir a Gabriel Aguilera que haga uso de la palabra, por favor. Tu micrófono, Gabriel. Ahora sí, muchas gracias.
Voy a añadir un comentario. Durante las intervenciones, creo que fue el doctor Andrés Gómez mencionó el tema de la responsabilidad por crímenes de guerra. Bueno, efectivamente, ante la Corte Penal Internacional hay una investigación preliminar por crímenes de guerra presentada por 41 países. Y luego sabemos también que la Corte Internacional de Justicia falló a favor de Ucrania en su demanda, su memorial de que se declarara de que Ucrania no había cometido hechos de genocidio en contra de la población rusoparlante. Y la Corte, yo creo que se fue más allá de la petición, porque también le mandó a Rusia que detuviera las acciones militares. Pero todo eso tiene poco efecto, porque para juzgar a Putin y a sus principales generales, supongo yo, tendrían estos que ser depuestos y entregados por un nuevo gobierno en Rusia. O sea que eso no va a pasar en nada. Creo que ahí se va a quedar, ¿verdad? A menos que sea derrotado Rusia, que Putin caiga y que un gobierno que lo entregue, que yo veo poco probable, ¿verdad? Sobre algunas de las preguntas de los Ubaldo preguntaba si había un poder oculto. Yo no creo, Ubaldo, las causas son las que mencionamos, pero sí es correcto lo que tú mencionas. Las industrias armamentistas están haciendo su jauja ahorita, porque hasta Estados Unidos está, digamos, ya quedándose sin inventarios. Están elevando el gasto, y ya se mencionó cómo toda Europa está elevando también el gasto militar, de manera que pienso que las empresas armamentistas estarán muy interesadas en que la guerra continúe, pero no creo que ellas la hayan incidido en su inicio. Bueno, se pregunta si podrían haber misiones de paz de Naciones Unidas. Bueno, eso de momento es imposible, porque una misión de paz tiene que ser mandatada por el Consejo de Seguridad, ¿verdad? Es imposible. Y también se preguntó si la Unión Europea podría hacerlo. Pues no, porque la Unión Europea actúa a través de la NATO, cabalmente, que es uno de los actores en conflicto. Y bueno, pues supongo que el doctor Mota se va a expandir más sobre las posibilidades de la ONU, pero yo coincido con él, ¿verdad? A pesar de que la ONU no funciona, miren, es el único instrumento que tiene la humanidad. Bueno, no se ha inventado otro, ¿verdad? Y claro, es cierto, como menciona Cristina, que han fallado los intentos de reforma del Consejo, pero eso no quiere decir que no se sigan intentando. Tal vez a la larga se va a lograr una reforma de las Naciones Unidas que permita realmente que sea un instrumento que garantice la paz mundial, ¿verdad? Pero me parece que eso no va a ser posible hasta que haya un desenlace de la guerra de Ucrania. Y por cierto que me llamó mucho la atención el comentario que hizo Cristina, que es muy correcto. ¿Por qué tanto, digamos, atención y efectos a la guerra ucraniana? Cuando la guerra del Congo, ¿cuántos muertos son? Son 5 millones, ¿verdad, Cristina? Y en la guerra de Yemen, supuestamente, ya 5 años y muertos 300,000. Y los que están muriendo ahorita en Eritrea y Etiopía, nadie hace un escándalo o pide sanciones contra los estados responsables, no, nada. Pero es por lo que dice Cristina. Son guerras en que están muriendo africanos, árabes y asiáticos. Pero si mueren europeos, occidentales de la civilización, entre comillas, de la civilización cristiana, entonces el efecto es otro. Bueno, esos son los desbalances e injusticias del sistema internacional. Gracias. Sí, parecerá que hay conflictos de primera categoría y de quinta categoría, y no se trata igual a los refugiados ucranianos que a los de Siria o a los de Yemen o a los de Eritrea y Etiopía, ¿no? Muy, muy lamentable. Esta es otra parte del análisis sobre la doble moral del mundo, ¿no? Que pone el acento en un conflicto y borra de un plumazo todos los demás y todas las tragedias que en el día a día viven muchas sociedades en el planeta. Le voy a pedir ahora a Andrés su participación, sus comentarios, por favor. Si puede abrir su micrófono, por favor. Gracias. Ya, ¿ahora sí? Sí, ahora sí. Perfecto. Bueno, coincido totalmente, María Cristina, con tu reflexión, en el sentido de que existen básicamente conflictos de primera y de quinta categoría, ¿no? Y entre los de primera y quinta hay una amplia gama de conflictos, efectivamente, ¿no?
Sobre la pregunta del complejo militar industrial, pero sin duda que el complejo militar industrial en general, sobre todo en los Estados Unidos, es un factor fundamental y dirimente en la elaboración de las políticas públicas y de las políticas exteriores, ¿no? De hecho, el presidente Trump, una de sus grandes metas fue justamente el expandir y el impulsar el complejo militar industrial, las industrias privadas de armamento, ¿no? Eso está claro. Me vi realmente, a veces hay detalles que parecen ser tontos, pero que son y grafican el estado de las cosas. No sé si ustedes vieron al presidente Biden visitando la fábrica norteamericana de misiles antitanque Javelin, viendo a los operarios cómo fabricaban los misiles. Y esto de una u otra manera, viniendo de un presidente como Biden, más globalista, en las antípodas de Trump, que sí descaradamente decía que hay que aumentar el gasto militar, hay que impulsar los contratos militares internacionales, marca una diferencia. El caso alemán es clarísimo. En primer lugar, recuerdo mucho que el canciller alemán Olaf Scholz, previo, antes del inicio de la operación militar especial, decía, la arquitectura de seguridad internacional se tiene que hacer con Rusia y no contra Rusia. Y hoy día hay una visión inversa en Europa. Ahora todos se van a unir contra Rusia. Esas son las paradojas, ¿no? El caso inglés también. Inglaterra había en los últimos años bajado mucho, como en general la mayoría de países europeos, excepto Francia, su gasto militar. Y hoy día, claro, hay un nuevo impulso a los proyectos militares. Sobre el discurso tranquilizador de Putin, yo tengo mis reservas, y tengo mis reservas porque Putin es un hombre de la vieja nomenclatura, de la KGB y del establishment duro del antiguo régimen, lo que podemos llamar el antiguo régimen. Así que yo tengo mis grandes reservas sobre lo que es el planteamiento discursivo de un hombre de inteligencia. Así es que para mí yo tengo mucho más dudas que certezas sobre este discurso en lo formal. Y finalmente, un comentario sobre la reforma del Consejo de Seguridad. Bueno, esa es una vieja discusión teórica que tiene muchísimos años, capítulo obligado de los cursos de Derecho Internacional Público en la rama de organismos internacionales. Ciertamente, la reforma del Consejo implica liquidar ese viejo orden de Guerra Fría. En realidad, el sistema de Naciones Unidas, y de una u otra manera lo dijo Gabriela Aguilera, y eso me parece importantísimo, ¿no? El idealismo en la Asamblea General y el realismo en el Consejo de Seguridad. Ahí está el meollo. Entonces, claro, en una concepción tan realista en el Consejo de Seguridad, esta reforma pues tiene una serie de bemoles, ¿no? Y se habla obviamente de qué significa hoy día ser potencia vencida de la Segunda Guerra Mundial, porque se ha hablado, entre otros, de la necesaria presencia en el Consejo como miembro permanente dentro del club de los 5, a Japón y Alemania. Eventualmente también se dijo que había que existir una especie digamos, de cuoteo regional. Se decía que Brasil podía entrar. Bueno, se han conjeturado muchas cosas, pero lo cierto es que yo veo muy lejano, desde el punto de vista del realismo político, la reforma del Consejo de Seguridad y la inclusión de más miembros. Yo soy muy escéptico en ese sentido. Bueno, ahí van y finalizo mis comentarios. Muchas gracias, Andrés Gómez de la Torre. Vamos con el doctor Mota Allen. Tiene preguntas fascinantes. Vamos a escuchar sus reflexiones, por favor. Muchas gracias. Con relación a la pregunta de cuál sería el papel, o qué papel le toca jugar a América Latina, justamente en esta situación del nuevo orden global, a mí me parece que sí es muy importante que desde América Latina entendamos que hay una responsabilidad de participar en la estabilidad y en la seguridad del mundo, especialmente cuando todos los países nos beneficiamos justamente de estos frutos de la globalización, como es lo que tenemos a través de las comunicaciones y del comercio, del libre comercio. Hay una necesidad de reciprocar en el sentido de la participación en los foros de seguridad, en los foros internacionales, especialmente de Naciones Unidas, para empujar el fortalecimiento justamente del multilateralismo. No veo yo realmente ninguna otra opción para los estados
de diferentes tamaños, de diferentes capacidades de poder económico, militar, para que puedan impulsar sus intereses pacíficamente, si no es a través justamente de estas alianzas ordenadas multilaterales. Me parece que un papel importantísimo es desde nuestros países en América Latina, es hacer un esfuerzo porque nuestra política exterior sea coherente, porque la participación en los foros internacionales verdaderamente refleje un interés nacional y por supuesto, de la mano con los intereses regionales que se viven y que se tienen. Porque si uno hace un análisis crudo de las participaciones de nuestros estados, veremos que generalmente son coyunturales. Muchas veces pareciera que es una mesa de intercambio, de trueque con muchos de los países y generalmente muchas de las grandes potencias para obtener su apoyo a cambio de beneficios. El tratar de desanimar ese tipo de participaciones me parece que es crucial para nuestros países en América Latina y por supuesto para el multilateralismo que el siguiente orden internacional necesita. Que si se puede invocar algún otro tipo de misión de paz entre Rusia y Ucrania, me parece que sí. Me parece de hecho que es importante que se busque, que se trate que se intente una nueva forma de participación, que se encuentren actores de lo más neutral que se pueda, que pudieran mediar entre este conflicto. Me parece que se ha perdido de vista que lo urgente siempre en los conflictos armados es parar las muertes, detener el sufrimiento y especialmente de las personas que menos participan en las decisiones de ir a la guerra y son las que más lo sufren, como son justamente estos grupos, estos universos de niños, de mujeres con niños y de ancianos. Eso me parece fundamental, en vez de elevar los niveles de discusión a los estándares o a las mesas del poder duro y del poder suave, ¿no? Menos estratégico, más humanista, diría yo, ¿no? Con relación a la pregunta sobre el papel que pueden jugar las feministas en estos conflictos, bueno, es complicado en este instante decir que grupos feministas pudieran tener un impacto importante en detener la violencia, pero me parece que sí se pueden llevar a cabo acciones muy concretas. Primero, yo diría que en dos planos, ¿no? Uno, tratar de romper ese monopolio que existe en el estudio y en las investigaciones de relaciones internacionales, en donde el positivismo es verdaderamente el que sigue rigiendo. Me parece que es necesario ya que haya un esfuerzo importante por parte de estos colectivos de feministas de pasar de lo que es la acción a la ¿cómo se dice? La acción en las calles, quiero decir con esto, ¿no? Que no quiero minimizarlo, sino simplemente llevarlo a otro plano donde ya se puede aprovechar justamente lo que han estado reclamando y todo ese legajo de conocimiento que se ha ido generando, ¿no? Ese es por un lado, y por otro lado es también empezar y diría yo presionar para que se vayan poblando los equipos de la diplomacia operativa, como le llamo yo, con mujeres. Es muy importante que las decisiones de los estados se tomen a partir, o por lo menos con el conocimiento y la participación de la opinión de las mujeres. Y bueno, finalmente es también seguir empujando los compromisos internacionales que se tienen, ¿no? Especialmente el Objetivo 5 de Desarrollo 2030, que sigue con malísimas calificaciones, con resultados muy pobres, y ya ni digo de lo que se acordó y se firmó en el año 2000 con relación a la resolución 1325, donde se pugnaba por un mundo igualitario para las mujeres, ¿no? Serían mis comentarios.
Muchas gracias al doctor Mota Allen. Yo quisiera comentar, porque tuve la oportunidad de participar en un foro sobre el martes pasado, perdón, sobre feminismo y su papel en la guerra entre Rusia y Ucrania. Yo recordaba ahorita que escuchaba al doctor Mota Allen, este activismo en las calles del movimiento Femen, seguramente lo recuerdan, feministas ucranianas que salían a las calles a protestar contra la cosificación y el tráfico sexual de mujeres. Recuerden que hay un problema muy fuerte de prostitución y de tráfico de personas en Rusia y en Ucrania. También hay altas tasas de VIH, por ejemplo, son 2 de los países más golpeados por el VIH-Sida. Y bueno, las mujeres de Femen empezaron a posicionarse alrededor de estas agendas. Se hicieron muy famosas porque ellas protestaban topless, ¿se acuerdan? Iban a distintos foros y protestaban. Esto fue a partir de 2008. El movimiento todavía existe, de hecho algunas las hemos visto protestando topless en embajadas de Rusia en distintos países del mundo, pero coincido con el doctor Mota Allen en que falta toda esta reflexión también estratégica, no solo la táctica, no solo este tipo de acciones de protestar en las calles, sino llevar el empoderamiento del feminismo también a la reflexión, a la formación de recursos humanos. Porque, por ejemplo, hay un tema, no lo tocamos, no es el tema de la mesa, pero sí estamos viendo una fuerte feminización de los cuerpos de seguridad, tanto en Rusia como en Ucrania. Y esto tiene que ver por la debacle demográfica de estos dos países. Estos dos países han vivido una debacle demográfica histórica desde los tiempos de las hambrunas que indujo Stalin hasta lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, que implicó una muerte de hombres muy, muy impactante y que derivó en que haya más mujeres que hombres incluso al día de hoy. Por ejemplo, en Ucrania la esperanza de vida de mujeres es 10 veces superior a la de los hombres, 10 años superior a la de los hombres. La esperanza de vida de hombres en Ucrania es de 61 años, 61. Con eso les digo todo, es terrible, ¿no? Estos países están condenados prácticamente a perecer si no resuelven su ecuación demográfica, pero hoy por hoy vemos una feminización de los cuerpos de seguridad. Ucrania, según el Banco Mundial, es uno de los países con más mujeres en sus fuerzas armadas. Y en diciembre pasado, Zelensky le pidió a las mujeres entre 18 y 60 años que gozaran de buena salud reunirse para poder defender al país en la eventualidad de un conflicto armado. Entonces, aquí vemos la conexión entre feminismo y seguridad en una arista poco estudiada que es la demografía de estos países, pero que es una de varias que deberíamos estar analizando. También ahorita me quedé pensando, doctor Mota Allen, colegas, la mala suerte de México cada que llega el Consejo de Seguridad, porque en 2003 estábamos como miembros no permanentes y estalló la guerra en Irak, y ahora estamos como miembros no permanentes y tenemos la guerra en Rusia y Ucrania. A ver si escogemos mejores momentos para llegar al Consejo de Seguridad. Pero bueno, vamos a pasar a la recta final de esta interesantísima mesa de análisis. Le voy a pedir una reflexión final a cada uno de nuestros panelistas y les voy a reiterar esta pregunta de si es posible tener transiciones hegemónicas pacíficas. Creo que no. Y si la respuesta es no, y creo que la respuesta es esa, ¿qué tan violentas pueden ser las transiciones hegemónicas? ¿O qué tan violenta puede ser la que estamos viendo ahora? Que es bastante violenta, pero ¿hasta dónde podría llegar? Recordando también el ascenso de China, el declive de Estados Unidos, la búsqueda de reposicionamiento de Rusia, la crisis que vive Europa, porque Europa pues anda mal y de malas por muchas razones y ya desde hace tiempo. Entonces, ¿qué pasa con la transición hegemónica? Y bueno, vamos de nuevo en el orden en que intervinieron. De nuevo le pediría a Gabriela Aguilera su reflexión final. Gracias, Cristina. Yo soy escéptico de que haya transiciones hegemónicas pacíficas, y por lo menos actualmente lo veo complicado. Les recuerdo que hace poco, aunque es el momento de la guerra de Ucrania y Rusia es el principal villano para Occidente, sin embargo, Biden acaba de reiterar que el adversario de Estados Unidos es China. Así es. O sea que Rusia es el desafiante menor.
y ahora se precipitó por la invasión, pero después vamos a tener el conflicto con China, y China, al revés de Rusia, sí es una potencia económica. Puede ser que ya se sobrepasaron a Estados Unidos. O sea que yo me temo que, no soy optimista de que se resuelva bien el problema de la guerra en Ucrania, pero me temo que después vamos a enfrentar el desafío de China con Estados Unidos. Y permíteme un momento para hacer un comentario, porque me llamó la atención lo que tú dijiste últimamente sobre el feminismo. Recuerdo que la política exterior de Suecia es oficialmente una política feminista, así declarada, y que tanto la primera ministra de Suecia como de Finlandia son mujeres. Y yo estoy de acuerdo contigo en que las mujeres son, digamos, más proclives a la paz y a la concordia que los hombres. Pero ¿qué pasa cuando las mujeres asumen roles conduciendo estados? Tanto Suecia como Finlandia están ahora entrando, bueno, Finlandia ya quiere entrar a la OTAN, pienso que Suecia también lo va a hacer. Bueno, pero ¿qué van a hacer? Bueno, vamos a ver, ahí sería una pregunta que tú podrías reflexionar. Eso sería mi intervención final, y agradecerlo nuevamente. Pido disculpas de que me voy a retirar, tengo que irme al ministerio. Muchas gracias, Gabriel. Un placer haber coincidido contigo y bueno, seguimos en contacto. Le pediría a Andrés Gómez su reflexión, por favor. Andrés, si podrías abrir tu micrófono, por favor. Andrés, a ver. Creo que tiene problemas para reactivar. A ver, Andrés, ¿sí nos escucha? Bueno, si no, mientras regresa, le iría pidiendo al doctor Mota Allen su reflexión final. Muchísimas gracias, doctora. Es difícil responder, muy difícil responder esa pregunta. De hecho, el argumento que yo hice justamente señala en mi observación que se nota que llevan un rumbo de colisión las grandes potencias. Con esos intereses, en ese nivel de riesgo de colisión, es difícil poder encontrar elementos optimistas para pensar que pueda haber una transición completamente pacífica. Sin embargo, sí creo que existen elementos muy positivos que restringen, o que por lo menos mantienen a estas grandes potencias un poco hacia atrás, como es el caso que se está observando con China en su temida alianza en este, ¿cómo se dice?, en este conflicto con Ucrania. Se ha mantenido China al margen justamente porque hace esta ecuación de qué tanto pierde y qué tanto gana, y parece que pierde más de lo que pueda ganar, sumándose justamente a las ambiciones de Putin. Quiero decir con esto que estos elementos en donde sí se puede mantener a las grandes potencias en un margen por lo menos de no confrontación, vale la pena analizarlos, vale la pena promoverlos, justamente desde estos foros, especialmente en el Consejo de Seguridad, que yo sé que ha habido varios intentos de reforma y muchos se han quedado en el tintero, pero sigue presente la intención de hacerlo. Incluso hay buenas, ¿cómo se dice?, propuestas de las mismas grandes potencias. Están entendiendo que justamente un mundo polarizado, como parece que quisieran algunas de ellas, tampoco es viable, ¿no? Y por esas razones creo que esos elementos de diplomacia existen y que hay que justamente aprovecharlos y apuntalarlos desde nuestras plataformas nacionales. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias al doctor Mota Allen. Le pediría a Andrés Gómez, creo que ahora ya lo recuperamos, sus reflexiones finales, por favor. Sí, gracias. Se me escucha ahora este momento, ¿no? Sí, ¿Me ahora escuchan? sí. Perfecto. ¿Me escuchan?
Correcto, sí. No, bueno, voy a ser muy monosilábico. En primer lugar, transiciones pacíficas, imposible, eso no existe. Yo soy muy realista. Y en eso coincido con don Gabriel Aguilera, totalmente. Yo soy muy realista, no hay. Sobre la violencia, bueno, habría que ver cuál es el nivel, sí, sin duda, ¿no? Y algo que también se ha introducido efectivamente, que hoy día no se ha tocado, aunque creo que don Gabriel Aguilera y don Alonso Mota también, que la verdad que no lo he tocado porque son tantos temas, el tema del conflicto China-Estados Unidos, ¿no? Claro. Y que puede ser una especie de escalada luego de la tensión ruso-norteamericana y el tema de la OTAN también, ¿no? Son muchos temas, ¿no? Y efectivamente termino diciendo que mirar siempre a América Latina, ¿no? Los efectos que tiene sobre América Latina, porque no son tan lejanos, ¿no? Y en América Latina realmente estamos en una posición, sobre todo en Sudamérica, en este momento tan polarizada, con tanta indefinición, con tanto enfrentamiento, en fin, me preocupa mucho la situación política de América del Sur, sobre todo. Muchas gracias. Muchas gracias a don Andrés Gómez de la Torre. Gracias por las reflexiones a nuestros tres distinguidos invitados. Apreciamos mucho estas reflexiones, estas visiones que nos han compartido esta mañana. Por supuesto, hay mucho más que revisar. En este sentido, pues yo los invito a la sesión que vamos a tener la próxima semana, donde vamos a abordar la problemática de los conflictos armados y cómo influyen en los objetivos de desarrollo sostenible. Este es un tema ineludible porque ya arrastrábamos este debate con motivo de la pandemia y sus impactos en los ODS, y ahora es la pandemia más la guerra más lo que se acumule la próxima semana. Entonces vamos a reflexionar al respecto, y también quiero aprovechar para pedirle a nuestro amable auditorio si pueden en un momento dado responderle a esta de salida. Aquí Fernanda ya nos la puso en el chat. También le voy a pedir a nuestros asistentes que nos pongan esta encuesta de salida en el chat de Facebook Live para escuchar sus recomendaciones, comentarios y apreciaciones sobre este seminario. Esta es la penúltima sesión. La próxima semana terminamos esta 8ª temporada. Ya tenemos algunas propuestas de temas a abordar. Hoy mismo nuestros expositores han apuntado una serie de tópicos que requieren un mayor análisis. Y bueno, en este sentido les pedimos que nos comenten qué les ha parecido, a quienes les gustaría que invitáramos, qué temas